En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización aplicando el método o el caso correspondiente al factor común polinomio. Para ello entonces voy a factorar este primer ejercicio propuesto de esta manera. Tengo 2 por x menos 1 menos x menos 1, todo ello elevado al cuadrado. Bien, entonces como quiero aplicar este método o este caso de factorización del factor común, debo buscar algo que se repita en todos los términos de la expresión algebraica. Por lo tanto, primero voy a analizar cuáles son esos términos que están presentes. Entonces recuerda lo siguiente, como aquí tengo una multiplicación, 2 que multiplica o 2 por este polinomio x menos 1, entonces todo esto lo analizo como si fuera un solo término. Por esta parte tengo x menos 1, todo esto elevado al cuadrado, entonces esto lo analizo como que fuera otro término. Y estos dos términos están conectados entre sí por este signo de resta. Desde ese punto de vista, entonces nos podemos dar cuenta con facilidad que hay un polinomio que se está repitiendo en ambos términos. Y ese polinomio es este, x menos 1. Ese está presente en ambos términos. Y como hay una repetición, entonces significa que sí es posible obtener un factor común. Bien, entonces procedo a realizar el proceso de factorización, pongo aquí el igual, abro paréntesis, escribo entonces el factor común, se está repitiendo x menos 1, entonces pongo aquí x menos 1. Pero ¿cuál es la particularidad en este ejercicio? Vemos que en el un término tengo el polinomio x menos 1, por decirlo así, elevado a exponente 1, mientras que este otro término, que tiene también x menos 1, en cambio está elevado al cuadrado. Cuando ya no tengo los mismos exponentes, recuerda que el factor común siempre sale con el menor exponente. Por lo tanto, entre x menos 1 y x menos 1 elevado al cuadrado, el factor común es solamente x menos 1, porque este tiene el menor exponente, que se sobreentiende que es el 1. Perfecto. Una vez obtenido el factor común, entonces abro paréntesis. Y recuerda que los términos que voy a escribir aquí, lo que va a generarse dentro del paréntesis, se obtiene de dividir cada término de esta expresión para el factor común. En este caso voy a escribir esas operaciones y con la práctica es un proceso que lo tenemos que tratar de hacer en forma mental. En todo caso, mira, tomo este primer término. Tengo aquí 2 que multiplica a x menos 1. Y esto tengo que dividir para el factor común que es x menos 1. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de esta división? Entonces, como tengo x menos 1, tanto en el numerador como en el denominador de esta fracción, esto se simplifica. La simplificación nos da como resultado el 1. Y esto entonces multiplicaría a este 2 y por lo tanto el resultado final es 2. Este 2 es el que lo coloco dentro del paréntesis. Bien, a continuación del 2 tengo que poner este signo, en este caso el signo de resta, que es el que conecta a los dos términos. Y ahora hago la siguiente división. Tomo este segundo término, tengo aquí x menos 1, esto elevado al cuadrado, dividido para el factor común, x menos 1. Bien, ¿cómo voy a resolver esta división? Lo más fácil, lo más sencillo. Voy a ver esto como una división de potencias de la misma base, porque tengo x menos 1 tanto en el numerador y en el denominador. La norma que me indica, debo mantener la base, que en este caso es x menos 1, y resto los exponentes. En este caso empiezo con el exponente del numerador, siempre lo hago así. Sería entonces 2 menos el exponente del denominador. Todo este binomio se sobreentiende que tiene exponente 1, entonces sería 2 menos 1. Al resolver esa resta tendría x menos 1 elevado a la 1.
que eso simplemente es igual a x menos 1. Ese es el resultado. Sí, mira que no conviene en este caso desarrollar este binomio al cuadrado. Eso no nos ayudaría porque tendríamos que aplicar división de polinomios. Se lo puede hacer, pero hay que buscar lo más sencillo. ¿Sí? Otra forma que también te puede servir, fíjate, es lo siguiente. Este término x menos 1 elevado al cuadrado equivale a poner x menos 1 por x menos 1. Ya que la potencia, recuerda que es una forma abreviada de multiplicación. Como tengo x menos 1 elevado al cuadrado, esto me indica que la base se multiplica por sí misma 2 veces. Entonces, al tener esta división, podría también poner de esta manera. X menos 1 por x menos 1 y todo esto dividido para el factor común que es x menos 1. Cuando tengo aquí este tipo de operaciones, aprovecho que hay una multiplicación y puedo simplificar. El x menos 1 del denominador se puede simplificar con cualquiera de los dos factores que veo en el numerador, pero con uno de ellos. Por ejemplo, puede ser con este, ya se simplificaron y ¿qué me queda de respuesta? X menos 1. O pude haber simplificado el denominador con este polinomio y me quedaba este, que al final sigue siendo x menos 1. ¿Sí? Mira que tienes dos formas de analizar el ejercicio. Ahora bien, aquí hay un detalle a tomar en cuenta. Fíjate que yo puse un signo negativo, un signo de resta. Bueno, tuve que ponerlo porque así está en el ejercicio. Y este signo negativo tiene que afectar a los dos términos de este resultado que acabo de obtener de la división. Entonces, recuerda, siempre que tengas un signo de resta debes tener un poco más de cuidado cuando ya estás trabajando con polinomios. Si trabajaras con monomios no había mayor problema. Pero en este caso, para evitar confusiones, voy a abrir un paréntesis y aquí entonces escribo x menos 1. Cierro este paréntesis y a su vez cierro el paréntesis grande. Mira que puedo ocupar paréntesis o si prefieres en estos casos, en vez de paréntesis, podemos utilizar un corchete. Como a ti te guste más, no hay ningún inconveniente mientras ocupemos correctamente los signos de agrupación. Bien, hecho entonces este análisis, era un apoyo nada más, una forma alternativa de analizar el ejercicio. Bueno, ya está prácticamente aplicado el proceso de factorización, sin embargo, no puede quedar así la solución. La respuesta tiene que ser lo más sencilla posible. ¿Y podemos hacer algo? Por supuesto que sí. Dentro del corchete voy a tener que eliminar este paréntesis y después analizar si hay o no términos semejantes que se puedan reducir. Entonces continúo el proceso. Pongo igual, abro paréntesis, escribo aquí x menos 1, esto ya no se puede simplificar nada más. Ahora bien, como voy a eliminar el paréntesis, ya no tengo la necesidad de usar el corchete, vuelvo a ocupar el paréntesis. Mira, no hay problema en los signos de agrupación que tú ocupes. Escribo aquí el 2 y ahora sí, para eliminar el paréntesis debo considerar que hay un signo negativo por delante, por lo tanto debo cambiar los signos de los términos que están dentro del signo de agrupación. Por lo tanto quedaría así, menos x más 1 y ahí cierro el paréntesis. Mira cómo cambié los signos de estos términos. Siguiente paso, analizar si hay términos semejantes en este polinomio. Y podemos identificar términos semejantes ya que tengo aquí el 2 y el 1. Ambos son números, entonces los puedo reducir porque son términos semejantes. Bien, entonces pongo igual, abro paréntesis, copio el primer polinomio, x menos 1, este ya no cambia. Abro aquí paréntesis y voy a hacer la reducción de términos semejantes. Bueno, en la parte literal solo tengo el término menos x que no tiene con qué reducirse, entonces lo copio. Y ahora reduzco los términos semejantes de la parte numérica. 2 más 1, eso es igual a más 3. Entonces pongo aquí más 3. Cierro el paréntesis y listo. Aquí tendría ya la solución. Este es el resultado de la factorización, es decir, esta expresión algebraica equivale al producto o a la multiplicación de estos dos factores. El primer factor es el polinomio x menos 1 y el segundo factor es el polinomio menos x más 3.
Una alternativa que también puedes considerar al momento de escribir la respuesta es la siguiente. Bueno, el primer factor no cambia, x menos 1. Ahora, por ejemplo, si tú quieres escribir primero el término que es positivo, entonces primero tendríamos que resolver o reducir los términos semejantes aquí. 2 más 1 es 3 y después pongo menos x. Fíjate que simplemente lo que estoy haciendo es un cambio en la posición de los términos, pero no se está cambiando los signos. Y listo, cualquiera de estas dos soluciones es correcta para la factorización. Reforcemos nuestro conocimiento con la resolución de este segundo ejercicio. Voy a factorar entonces la expresión propuesta así: a más 4, todo esto que multiplica a menos 3, más 2 que multiplica a menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces lo primero que voy a identificar son los términos que forman esta expresión algebraica, para de allí identificar si hay algo que se repita, para de esa manera poder calcular el factor común. Entonces, como tengo aquí una multiplicación, el polinomio a más 4 por a menos 3, recuerda, esto va a funcionar como un solo término. Acá también tengo la multiplicación, 2 que multiplica o 2 por a menos 3 y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, todo esto funciona también como un solo término. Desde ese punto de vista, entonces vemos claramente que hay un polinomio que está presente en ambos términos y que corresponde a este polinomio, a menos 3 que tengo aquí y a menos 3 que también está en el otro término. Como hay algo que se está repitiendo, entonces sí puedo calcular un factor común y aplicar este proceso de factorización. Bien, entonces aquí pongo igual, abro paréntesis, escribo el factor común, a menos 3. Pero aquí debo tener cuidado con lo siguiente. Veo que en un término a menos 3 tendría exponente 1, se sobreentiende que tiene exponente 1, mientras que en el otro término el factor común a menos 3 tiene exponente 2. Cuando ya no tienen el mismo exponente, recuerda, cuando calculamos el factor común, siempre analizamos con el menor exponente. Entonces, si tengo aquí exponente 1 y acá exponente 2, entonces el de menor exponente es el factor común. En este caso, simplemente a menos 3. Perfecto. Una vez hecho esto, entonces voy a poner de una vez corchete. Generalmente cuando tengo este tipo de expresiones que tienen ya varios paréntesis, puedo ya poner directamente el corchete. Bien, nuevamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que dividir cada uno de estos términos para el factor común. En base a lo explicado anteriormente, vamos a hacer ahora este proceso en forma mental. No vamos ya a escribirlo, no voy a escribir ese proceso. Entonces, fíjate, si yo divido todo este término para el factor común, lo que va a suceder es que el a menos 3 de aquí va a simplificarse, va a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que le acompaña, lo que le está multiplicando, es decir, a más 4. Eso es lo que escribo entonces dentro del corchete. A más 4. Perfecto. ¿Qué viene después de esto? El signo que conecta a estos términos. En este caso tengo el signo de suma. Por lo tanto, pongo aquí el signo de suma. Recuerdo entonces que un signo de suma significa que voy a mantener los signos de los términos que vengan después. Por lo tanto, no tengo que preocuparme mucho en cuanto a los signos. Mira, ahora tengo que dividir este término para el factor común. Entonces, tengo que dividir en este caso primero coeficientes, porque tengo aquí este 2. El coeficiente de todo este polinomio se sobreentiende que es el 1. Entonces, 2 dividido para 1, eso es igual a 2. Y ahora si divido la parte literal, tendré aquí a menos 3 elevado al cuadrado dividido para a menos 3. Tal vez vale la pena esto sí sacar la parte para que tú lo comprendas muy bien. Si tengo entonces a menos 3 elevado al cuadrado dividido para a menos 3. Fíjate nuevamente qué es lo que sucede. Tengo aquí una división de potencias de la misma base. Por lo tanto, mantengo la base, que en este caso es a menos 3, y resto exponentes. Empiezo siempre con el numerador. Tendría 2 menos y el exponente del denominador que se sobreentiende que es el 1. 2 menos 1. Eso entonces es igual a menos 3, cuyo exponente sería 1, lo cual simplemente equivale a menos
3. Ese es el resultado de la división. Entonces, esto es lo que le acompaña al 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí abro un paréntesis y escribo a menos 3. Cierro el paréntesis y ahora cierro el corchete. Hasta aquí prácticamente hemos ya aplicado el proceso de factorización. Sin embargo, esta no es la respuesta final, porque siempre la respuesta tiene que ser lo más simple posible. Y eso significa que tengo que trabajar en este corchete resolviendo las operaciones algebraicas y reduciendo términos semejantes. Así que continuamos el proceso. Pongo aquí igual, abro paréntesis, copio el primer polinomio a menos 3. Aquí ya no puedo hacer nada, no se puede reducir ni nada. Bien, a continuación, como ya voy a abrir el paréntesis, entonces ya no necesito corchete. Abro nuevamente paréntesis. Copio los dos primeros términos, a más 4. Y fíjate aquí que tengo una multiplicación, 2 que multiplica a menos 3. Por lo tanto, aquí debo aplicar propiedad distributiva. Cuidado con sumar 4 con 2. No puedes hacer eso porque prioridad tiene la multiplicación. Por lo tanto, aplicando la propiedad distributiva y considerando la ley de signos, más por más es igual a más, 2 por a es 2a. A continuación, más por menos es menos y 2 por 3 es igual a 6. Ahí cierro entonces el paréntesis. El siguiente paso entonces es analizar los términos semejantes en todo este polinomio. Entonces copio el primer factor, a menos 3, cierro paréntesis, abro paréntesis y analicemos entonces los términos semejantes. Vamos con la parte literal. Tengo por este lado a y tengo aquí 2a. Entonces a más 2a, eso es igual a 3a. Y por otro lado tengo la parte numérica. Tengo entonces aquí más 4 y menos 6. Más 4 menos 6, eso es igual a menos 2. Ya no tengo más términos que analizar. Cierro el paréntesis y por lo tanto tengo aquí ya entonces la solución. Tengo la respuesta a este ejercicio. Eso quiere decir que esta expresión algebraica equivale, es igual al producto de estos dos factores. El primer factor representado por el polinomio a menos 3 y el segundo factor representado por el polinomio 3a menos 2. Este es el resultado entonces de la factorización.